porque son muchos los matrimonios que primero se casan, forman familias y luego que padecen las consecuencias de su propio desconocimiento y de su propia maldad, indagan en el origen de ese comportamiento. ¿Por qué razón una persona que se hace llamar racional, que trabaja por su familia, es capaz de hacerle daño a la persona que más ama? ¿Por qué razón estamos tan inclinados a tener una actividad autodestructiva en cuanto a un dominio que deberíamos más bien preservar? ¿Cuál es el estándar de un matrimonio según la palabra de Dios? ¿Qué elementos, qué columnas debería tener ese matrimonio según la mirada bíblica? Y quiero que vayas conmigo a Génesis 2. Vamos a estar estudiando en Génesis 2 el versículo 22, 24 y 25. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos versículos que acabamos de leer se encuentra la génesis del matrimonio y vamos a estudiar palabra por palabra para poder construir una definición bíblica de lo que es este pacto. Lo primero que tenemos que rescatar es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un matrimonio consiste en una pareja heterosexual, que es una pareja que practica la monogamia. Según la Escritura, es así. Todo lo demás, el mundo puede llamarlo matrimonio, la Biblia no lo llama como matrimonio. En segundo lugar, en el versículo 24 tenemos la palabra dejar. Por tanto, dejará. Y es importante, si tú estás a punto de casarte, o si tú tienes un matrimonio en crisis, o si estás atravesando este conflicto, que tú sepas que dejar significa cortar ese cordón umbilical para colocar en primer lugar a tu cónyuge. Primero está tu esposa, primero está tu esposo. Y quiero aclarar que esto no se trata de deshonrar a tu padre o a tu madre, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Significa que tú ahora tienes que dejar parte de tu libertad, parte de tu vida pasada, parte de las cosas que a ti te gustaban para poder llegar a otro acuerdo. Y aquí es muy común escuchar, y yo lo estoy escuchando con mucha frecuencia, personas que están casadas y dicen: es que él quiere que yo deje mi vida pasada, es que él ya no quiere que yo haga lo que hacía antes que me divertía. Y es importante recordar que el matrimonio significa dejar. Voy a dejar cosas que antes hacía, pero que ya no puedo hacer porque tengo un anillo que significa que estoy en un nuevo acuerdo. Es posible que tengas que dejar amistades, es posible que tengas que dejar una vida nocturna, es posible que tengas que dejar hábitos que pueden afectar tu matrimonio. Y ambos tienen que estar dispuestos a dejar, a separar ese espacio, a darle prioridad a la esposa. Yo he conseguido muchos esposos que ponen primero a su madre que a su esposa. Y quiero que sepas algo: cuando nosotros no actuamos conforme a la recomendación de Dios, padecemos las consecuencias. Porque la recomendación de Dios es perfecta, es santa, es la mejor opción. Y cuando nosotros le damos a cada miembro de la familia el lugar que le corresponde, hay orden. Y en el orden
hay bendiciones. Hay otra palabra en el versículo 24 que es unirse. Para yo unirme tengo que dejar cosas, tengo que dejar una parte de mí, tengo que sacrificar una parte de lo que yo era para poder unirme a la que va a ser mi esposa y a la que va a ser mi esposo. Repito, esto es un estándar bíblico. Quizás hay muchas cosas que tú te estás desayunando en este momento, pero esto es un estándar bíblico de lo que la Biblia dice que es el matrimonio y cómo un matrimonio puede funcionar. Unirse. Y aquí abarca, repito, todos los escenarios. Obviamente unirse sexualmente. Y en este unirse sexualmente hay que conocerse, hay que comprenderse, hay que disfrutarse, explorarse, tener la suficiente confianza para establecer conversaciones o un acto sexual gozoso entre un esposo y una esposa. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién diseñó el sexo? Dios. ¿Quién nos dice cómo usar el sexo? Dios. Dentro del matrimonio, en ese estándar, pero hay que unirse, no solamente físicamente, emocionalmente, mentalmente. Unirse legalmente para cuidar y apoyar y preservar los derechos de si vienen criaturas, vienen hijos. Unirse en proyectos, unirse en preocupaciones, unirse en responsabilidades. En esta era donde todos trabajamos, es muy común que el hombre tenga un proyecto, la mujer tenga otro proyecto, y esos proyectos lleven a separarlos en cuestiones de tiempo. Es una lucha y una responsabilidad, un hábito. Querer unirse, buscar métodos en común. Hay personas que no le cuentan algunos dominios de su vida a su pareja porque es que no lo quieren aturdir. Grave error. Mientras más se unan, mientras más sepan dónde está parado el otro, cuál es su preocupación, la razón por la cual es su preocupación. Tú no sabes cómo yo me apoyo con mi esposa y viceversa, porque ella piensa diferente que yo. Donde yo tengo puntos ciegos, yo me uno a ella, le comparto mi preocupación, escucho su perspectiva y veo, wow, esto no lo había visto. Entonces, a veces el hombre que por naturaleza quiere ser egoísta y la mujer que por naturaleza quiere ser vanidosa, deja áreas en su vida que no comparte con su pareja. Y son esas áreas las que van creciendo y van separando. No queremos dejar, por consecuencia, no queremos unirnos. Y esto trae como resultado que el matrimonio empieza a distanciarse. Esto no es lo que Dios propuso. Dejar y unirse. Dos que se convierten en uno. El fin, el propósito de este pacto es ser una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres diferente a tu esposo o a tu esposa. Completamente distintos. Historias distintas, quizás opuestas, pero Dios los ve a ustedes y ven una sola carne. No está viendo a uno y dos, está viendo a uno. ¿Y cómo se puede lograr ser uno cuando somos diferentes, con historias distintas, con gustos en algunas áreas opuestas? ¿Cómo se puede ser uno? Esto es un milagro. Y obviamente para que el milagro se lleve a cabo tiene que estar presente Jesucristo, porque es Él el que empieza a limar el ego del hombre, la vanidad de la mujer. Juntos empiezan a ser más humildes, empiezan a ceder, empiezan a dejar, empiezan a practicar esas conversaciones incómodas. El matrimonio es un gimnasio de Dios para crecer en santidad, y ya vamos a hablar de eso. Y finalmente el versículo 25 dice desnudez mutua. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es posible que tu esposo o tu esposa conozca tu desnudez física,
Pregunta: ¿conoce tu desnudez íntima? ¿O hay capas y capas y capas que por consecuencia de heridas, de maltratos, de malos entendidos, no eres capaz de desnudarte con tu cónyuge? Cuando nosotros involucramos a Dios, nos unimos y buscamos siempre ser una sola carne, por consecuencia, cada día hay más desnudez de una parte y otra parte. Tú conoces mis fallas, tú conoces mis errores, tú conoces mis miedos, tú sabes por qué me siento así. Hay un diálogo y hay una conversación en la que algunas áreas ni siquiera es necesaria la comunicación verbal, porque hay una desnudez por completa. Yo no necesito cuidarme de mi esposa, ni ella necesita cuidarse de mí. No hay cabida a la hipocresía, a las caretas, a los escondites. Hay una desnudez completa, física e íntima. Cuando los fariseos le preguntaron a Cristo sobre el divorcio, Él vuelve a estos principios. Eso se encuentra en Marcos 10. Y Cristo, como buen judío, le responde a los judíos con una pregunta: ¿qué os mandó Moisés? Pero cuando tú lees ese texto, esa porción bíblica, Cristo está hablando del matrimonio más que del adulterio. Él está volviendo a las raíces, y en Marcos 10, del 6 al 9, nuestro maestro dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, hombre y mujer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, o sea, por consecuencia de esto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando habitamos en estos principios y reconocemos que el pacto que hicimos es con Dios, sabemos que es un pacto eterno. ¿Cuántas personas toman esta decisión y ya antes de casarse llevan en su bolsillo o en su traje de novio o en su vestida de novia un papelito que dice: si no funciona, te divorcias? No saben lo que es el matrimonio. Ven el matrimonio como una moda, ven el matrimonio como una estrategia, pero no ven el matrimonio como un pacto delante de los ojos de Dios, a través del cual voy a unirme a una persona, dejo de estar pendiente del mundo, ya no tengo posibilidades y mi vida cambió por completo. Cristo está volviendo a un principio bíblico que se encuentra en Génesis 2. Ahora, lo interesante de esto, el principio del matrimonio se encuentra en Génesis 2 y el pecado entra en la humanidad en Génesis 3. Los principios del matrimonio anteceden a la entrada del pecado a la humanidad. Quiere decir que para poder habitar en estos principios bíblicos, dejar, unirse, ser una sola carne, habitar en desnudez, que Cristo sea el cordón de 3 dobleces, yo tengo que comprender que hay pecado adentro de mí, para que sea Cristo quien pueda ayudarme a llevar a cabo dicha tarea. Insisto, el matrimonio es un acto milagroso en el cual solamente puede preservarse con la ayuda de Dios, porque hay pecado dentro de nosotros, pecado que hace que la persona que se cree racional es capaz
de invertir toda una vida en construir una casa bloque por bloque con el sudor de su frente, en decorar esa casa con sacrificio, en colocar adentro de esa casa su esposa y sus hijos. Y después que están todos adentro, que ha pasado décadas para poder construirla, pasa un tornado en forma de mujer con grandes curvas y él es capaz de abrirle la puerta y dejar que entre. Y todo lo que con sacrificio construyó lo destruye en cuestiones de segundos. Eso es un hombre racional. ¿Por qué sucede esto? Porque no conocemos que para preservar el matrimonio necesitamos una intervención divina, necesitamos la ayuda de Cristo, necesitamos conocer los principios bíblicos, necesitamos habitar en santidad. El mundo dice, el propósito del matrimonio es el compañerismo, la intimidad sexual, la procreación. Yo me casé para ser feliz. La Escritura enseña el propósito del matrimonio es la santidad. Es que ambos sean más santos, separados del mundo, más cerca de Dios, y por consecuencia puedan vivir en paz, proyectar la gloria de Dios, el amor de Cristo con su iglesia y por su iglesia, y por consecuencia ser feliz. El día de mañana, más adelante, vamos a profundizar un poco más de esto. Y quiero finalizar con algo. Si tu matrimonio está en crisis o hay hienas rondeando tu familia, yo quiero que sepas algo. Solo no lo vas a lograr. El matrimonio está bajo ataque y tú solo no vas a poder. No es con tus fuerzas. Pero si tú involucras a Dios, si tú te pones de rodillas y oras y le pides a Jesucristo que intervenga tu matrimonio para hacer las cosas diferentes, grandes cosas pueden pasar. Mi invitación final: ora por tu matrimonio, ora por el mío, así como yo oro por el tuyo. Involucra a Dios en todas tus decisiones y en tu familia. Indaga más en la Biblia y busca, con la ayuda del Espíritu Santo, de alinearte a estos patrones y a estos principios bíblicos. Y tú mismo, con el tiempo, te darás cuenta que es una bendición.